Street Racing TV. Buenas, mi nombre es Fernando Madrigal, dirigente y organizador del autocross durante muchos años. Empezamos por la época, nosotros directamente con la época de los 80 al principio, aunque el autocross inició en los años 74 organizado por la Asociación Costarricense de Automovilismo, ASEA, y luego se hizo otra asociación que lo que hacía era hacer un torneo durante el año. En esa época habían dos campeonatos, el torneo de Scude, que era la escudería de Samparaña, y el torneo que era el campeonato nacional realizado por ASEA. En 1974 iniciaron en la Guásima corredores de autocross. Existían muchos corredores corría más que todo por agencias. Ahí estaban el José Pablo Ross de la Toyota, habían varios corredores, el mismo Roy Valverde, que es muy conocido en el automovilismo en Costa Rica, inició corriendo un Range Rover en aquella época, los 74, 75, y luego empezó el Scude en la época de los 80, el Scude 2, porque antes del Scude de los 80 existía un Scude que era meramente de corredores de desamparados, por eso se llamaba Escudería Desamparaña. En la época ya mía, que iniciamos en los años 80, historia, pues vale la pena mencionarla, pero no es muy bonita, que en esa época se hizo un pleito entre Scude y la Asociación Costarricense de Automovilismo, porque quién quería hacer y cómo quería hacer las cosas. La Asociación de Costarricense de Automovilismo empezó a poner muchas trabas y nosotros lo que queríamos era unir campeonatos para hacer un campeonato de más fechas. En aquel entonces se hacían 3, 4 fechas del torneo, que era el de Scude, y 3 fechas de campeonato nacional que normalmente se hacían en septiembre, octubre y noviembre, una fecha para cada mes. Nosotros lo que fue Scude, ya la segunda etapa de Scude, me tocó a mí presidir, cuando un grupo de amigos en una acera, en la parte de afuera de una casa, el autocross había tenido su problema con la Asociación Costarricense de Automovilismo, entonces empezamos, ¿qué vamos a hacer con el autocross? Porque ya ni Scude ni ASEA lo hacían. Entonces ahí empezamos nosotros y revivimos lo que fue la escudería Samparaña. Ahí un grupo de amigos, mencionados como Eric Zamora, conocido como Cuzuco, Rodrigo Mora Poveda, que era corredor, un excelente corredor de autocross, Carlos Luis Elizondo, el de famosos aros Elizondo de aquel momento, y otros amigos que empezamos a trabajar de la nada para empezar a levantarle el deporte, porque decíamos que había muchos carros guardados en el garaje y talleres que iban a hacer con ellos. Y gracias a Dios, como ASEA no le interesaba, nosotros empezamos y nos dieron el aval para hacer campeonato nacional. Desde esa época, a principios de los 80, empezamos a hacer el campeonato nacional de autocross, pero era campeonato nacional de autocross Scude. Ya ASEA, lo que hacía era avalar el campeonato. Esas fechas se hacían normalmente en Patarrá, se hacían en el hipódromo de Cartago, se hacían en Jacó, San Isidro General, Javillos de San Carlos. Nosotros lo que hacíamos era hacer actividades diferentes en diferentes pueblos para llegarle a diferentes localidades del país. Ahí empezamos y le puedo decir, para no extenderme mucho, como dice, que durante 20 años llevamos el Campeonato Nacional de Autocross. Aproximadamente en el 2002, 2003, por ahí fui yo, que era el presidente, fui un dictador, porque durante esa época me nombraron presidente y logramos hacer un grupo de trabajo excelente, porque no era quien mandaba, sino quien trabajaba. Y para que sobrevivimos más de 20 años, pues es porque seguimos haciendo bien las cosas. Y en la época, a principios de los 2000, pues decidí en ese momento retirarme y Scude siguió, que en la presidencia me suplantó, me llegó a robar el puesto conmigo. No, yo se lo cedí al señor Julián Carvajal, que Julián lo trabajó como 3 o 4 años, porque ya empezaron a darse muchos problemas en cuanto a patrocinios, ya era diferente, los permisos de las municipalidades, ya se complicó un poco más. Y en el caso mío es porque, digamos así, yo quería estar retirado, pues ya estaba cansado, eran muchos años. Sin embargo, me ven aquí contando historia del autocross y le puedo decir que ya más o menos en el 2011,
2010, 2011, otra vez me embarcaron y hasta la fecha ahí estamos ayudando a lo que es ahora la Asociación de Autocross en Acción, ADA, que es la que actualmente hace el Campeonato Nacional avalado por la Federación. De lo que yo les hablaba ahora con respecto a ASEA, ASEA era que tenía el aval nacional del deporte de motor en Costa Rica. Al tiempo, la señora Marilu Rodríguez, muy conocida en el ambiente del automovilismo, se le ocurrió hacer la federación, que es actualmente la FECON. La federación la formó en Marielos y cerraron lo que fue ASEA y pasó a ser ya la federación. Sin embargo, tengo entendido que ASEA sigue funcionando como un grupo de amigos, ahí pues sin ningún trabajo, ninguna actividad deportiva, pero siguen ahí haciendo actividades entre ellos mismos como amigos, y todas las ramas del automovilismo, tanto autocross, velocidad, rallies, aunque el rally lo trabajaba mucho lo que era la asociación, ahora Asociación de Rallies, que estaba muy unida con Automóvil Club de Costa Rica, que fueron cosas interesantes porque hubo una época que hubo mucho fuerza, jalar hacia ciertos lados como para que yo mando, yo hago, y hubo existieron separaciones de asociaciones. Existía Automóvil Club de Costa Rica, que era interesante. Automóvil Club era que hacía el rally en Costa Rica junto con Ahora. O sea, Automóvil Club lo avalaba, Ahora lo realizaba. Y lo interesante del caso es que en aquel momento existían dos avales. El aval nacional, que lo tenía la federación, ya cuando ASEA, que lo pasó a la federación. Y el aval internacional, que lo tenía, creo que lo tiene todavía Automóvil Club. El Automóvil Club lo manejaba don Carlos Macaya, gerente de Castrol, y después lo tuvo mucho tiempo Daniel Cohen, que ahora es un representante de la FIA a nivel de NACAN, a nivel de Centroamérica y NACAN. Y él dejó la presidencia para, creo que la tiene Luis Rodríguez, que es hermano de Teto Rodríguez, con ese muchacho. Bueno. Y existían los problemas de que si se iba a hacer un evento en Aguasima e internacional, pues tenía que entrar Automóvil Club por el evento de la FIA, tenía el respaldo, y ASEA o la FECON por el respaldo nacional. Eso se fue remediando un poquito, se fue arreglando porque los mismos organizadores, amantes, era una cosa que yo nunca entendí, porque si éramos amantes de los motores, ¿por qué teníamos que estar peleando? Cuando deberíamos estar ayudándonos más bien como para levantar el deporte, ¿verdad? Pero ahí se fueron, cada uno se fue guiando, cogiendo líneas. El autocross, que fue lo de nosotros, pues directamente al autocross, a trabajarlo. Empezamos a hacer eventos en Panamá, principalmente. Eso se hacía, inclusive se empezaron cuando estaba ASEA, después los siguió haciendo Scude por medio del respaldo de la FECON. Y actualmente, este año 24, no fuimos, pero en el año 23 fue el último año que normalmente nos invitan mucho para las fiestas de Santiago del Agua, que son a finales de julio. Y ahí se hacen los eventos Costa Rica-Panamá. Y Panamá, la última vez que nos visitó fue el año pasado, va a ser un año, cuando se hizo la primera fecha del Campeonato Nacional de Autocross en la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Ahí se hizo una buena relación. Existe actualmente una buena relación, lo que dificulta más el asunto son las cuestiones económicas, porque les soy sincero, no es cualquiera, aquellos patrocinios, sin hacer mucha propaganda, que existía la Copa Marlboro. Ustedes tal vez no se acuerdan, pero las 3 horas de Costa Rica con Tosti, con, no sé, se me van otros patrocinadores en ese momento que compraban el evento y se hacían eventos sumamente interesantes. En el caso de nosotros en el autocross, existía la Copa Marlboro. Marlboro era un patrocinador número 1 completo. Empezaron los problemas, los enredos, y se fueron yendo los patrocinadores. Y cada día es más difícil. Ahora se trabaja mucho el autocross a bolsillo del corredor, con ayudas económicas muy pocas, más que todo ayudas de repuestos, aceite, llantas, pero ayudas económicas muy pocas que realmente también se ocupa, ¿verdad? Además, que le puedo decir que el autocross actual es muy caro, porque ya hay máquinas muy potentes. En la época del antaño, la época de los 90, que era una época muy fuerte del autocross,
ahí yo podría decirle que me gustaba mucho por el hecho de que sabíamos que eran mecánicos artesanales, que eran mecánicos que se iban a buscar a una huesera, a un repuesto, lo lavaban, lo limpiaban y aquel repuesto duraba. O sea, usaban su ingenio, su sabiduría de mecánica. Ahora no le quito valor a los mecánicos, pero es un poquito difícil y es diferente, perdón, porque ellos ahora es muy fácil, le prestan un par de teclas y mandan a traer algunas piezas especiales y es de quita y ponga. Ahora, ¿qué es lo que más se ocupa? Plata. Pero bueno, lo interesante del asunto es que el autocross pues ha tenido sus épocas. Tuvo ahora en las épocas del año 2015, 2016, del 12 como al 15, una época excelente, una época que fue demasiado buena, carros muy buenos. Y ya en el 2017, 2018 empezó a bajar un poquito y ya lo mantenemos ahí con un promedio de unos 20 carros por campeonato. Aunque yo le digo que cuando yo me retiré, en el año 2003 aproximadamente, la primera vez que me retiré de Scudery, de la presidencia de Scudery, yo alineé, perdón, no debo decir yo, nuestro grupo, el grupo de nosotros, alineamos 45 carros e iniciamos con las categorías de 4 cilindros que en la época de los 80 no existían, solamente existían 6 y 8. 3 categorías, 6, 8 y la libre. Empezamos nosotros con los 4 cilindros y no me van a creer, los que me escuchan y vivieron esa época, alineábamos carros hasta 22, 24 carros de 4 cilindros. Era una parrilla súper bonita. Y teníamos la categoría de 4, 6, 8 y la libre. Era una cantidad de carros, como le digo, un total de carros de nuestras categorías de 45 carros que no se ha vuelto a ver. Y una cosa muy interesante, todavía yo la recuerdo muy bien, el boom de un autocross era oír los 8 cilindros, aquellos monstruos donde empezaban a acelerar, se le paraban los pelos a uno de punta porque aquellas máquinas hasta que, bueno, roncaban con ganas. Y llegó el momento que había tanto carro y tanto pique, tanto mordisco, como decimos en el automovilismo, que la categoría de 4 cilindros era una de las preferidas, porque eran mordiscos muy bonitos. En aquella época José Antonio Pardo, Erin Lang, después pasó Alberto Lang, el sobrino, estaba Fran Bava, Gustavo Canales, que actualmente lo conocen por Desafío y en autocross con 4 cilindros. Bueno, hay una serie de corredores, como digo, 24 corredores, que yo creo que actualmente de 4 cilindros no hay ninguno de esa época. Ahí llegan, nos acompañan la mayoría, pero no hay ninguno que esté actualmente activo, ¿verdad? Esa época fue muy brava, hasta el año 2000, que fue cuando por necesidad y por la cuestión económica hubo que cambiar, no sé si alguno se acuerda, de la llanta rosera, que ese es el emblema del autocross, y yo siempre estuve partidario. El autocross, automáticamente, usted habla de autocross, habla de la llanta rosera. Hubo que cambiarla por patrocinios y esas cosas al tipo del off-road, que era llanta MT. Que ahí se consiguió por medio de un Julián Carvajal, que fomentó mucho el asunto, porque consiguió un patrocinador, pero ahí se trabajaron 3, 4 años lo más y la gente pues sí y no, porque lo bonito era ir a batir barros, aquellos barros que uno decía eran bravos, que eran máquinas de verdad los que llegaban ahí. Y como anécdota les puedo contar, mire, yo viví tantas cosas bonitas, he vivido, perdón, tantas cosas bonitas en el autocross, que siempre lo he dicho. La única ventaja mía es que a mi familia le gustó el autocross, porque si no en este momento estaría con el autocross sin familia, o sin familia, o con familia pero sin autocross. Mi señora ayudaba, cooperaba con el cobro de las puertas ahí, con el otro grupo de jueces, de personas que colaboraban en la entrada. Me acuerdo y renombro que más de uno del autocross actual conocen a mi hija, Marisela, que es la que lleva los cómputos. El año pasado que ya se nos retira, pero ella en Mantillas llegaba a ver el autocross y me jalaba el bultito, que era donde llevaba yo todos los papeles. Esa época muy linda, me acuerdo perfectamente de la primera página de La Nación, un chiquito con un carro Tonka jugando en un charco en la pista del hipódromo de Cartago y estaba muy cerca
Ahí tengo dos anécdotas bonitas. Esa del chiquito cerca de la pista y el chiquito se corrió un poquito porque ya venían los carros, los 4 cilindros. Y era la felicidad, y en La Nación pusieron, no solo los grandes disfrutan del autocross, un chiquito con un carro Tonka disfrutando el barro. Y lo más bonito, el recuerdo más lindo que tengo yo de eso, es una señora como de 80 años, una de verdadera tercera edad, sentada en una piedra a la par de las pistas. Cuando íbamos a lanzar las 8 cilindros, la veo, le dije yo a Cabiz, pare un segundito, quiero hablar con la señora. Le digo, señora, mire, vienen los 8 cilindros, por favor, métase. Me dice, ay muchacho, venía de autocross y no en Barrio Alarre, él no haber venido. Me va a decir que eso no es bonito. Sí, son recuerdos muy lindos. Y he tenido la época cuando se inició el autocross, la época mediana, la época intermedia cuando aumentó un poco, la época con el roll, la época cuando volvió la llanta rosera y la época actual. Todavía estoy aquí en vida con el autocross, ya me he retirado lo que es de juntas directivas, pero sigo, me han pedido que siga este año, yo me voy a retirar, pero que por lo menos siga este año con la dirección del evento. Son puestos, no diría difíciles, pero de mucha responsabilidad y de mucho de darse a respetar, porque usted sabe que cada quien en sus actividades deportivas pelea por lo suyo. Sin embargo, yo no me puedo quejar. Son muchos años de andar en esto y le digo que a mí nadie me ha faltado el respeto. Siempre me han respetado como tal, como persona, como director, como de directiva, y eso para mí ha sido extremadamente un orgullo, porque uno anda en la calle y no hay cosa más interesante que le digan don Fernando. No que le digan allá va aquel, ¿verdad? Pero tal vez me la pueden asociar, pero la mayoría es don Fernando. Y personas de personas, ya muchachos, ya hombres derechos y ya conformados, que me dicen, ¿verdad que usted es del autocross? ¿Cómo sabe? Es que yo lo vi a ver a Cartago, que yo lo vi a ver a Patarrá, que yo lo vi en Javillo, que yo lo vi en Jacó. Y qué interesante, gente que yo quizás nunca le puse atención, nunca los vi, pero son personas que me reconocen en la calle y yo tengo el honor de extenderle las manos, y eso para mí ha sido un premio grandísimo en el autocross. Ok, siempre he sido muy exigente en cuanto al asunto del reglamento. Uno debe respetar muy bien, aunque a veces hay ciertas excepciones que uno tiene que tomar en cuenta, pero son decisiones que se toman al momento. Yo les puedo decir que para mí lo que más he luchado y que la gente que viene detrás mío, muy pocos jóvenes, porque ahora ya en la época del año del 2000, principios del 2000 sí teníamos un grupo grande de muchachos jóvenes que la mayoría de ellos, bueno, muchos conocen a Julián Carvajal, que es el director del Desafío. Julián es comisario en velocidad. Ahí está Aarón Carvajal, Dieguito en cómputos, que yo le enseñé a llevar cómputos y es un especialista, pero no a mano como lo llevábamos nosotros, sino en computadora, y Dieguito tiene un buen puesto en cuanto a la organización del automovilismo en Centroamérica. Esas cosas son que para mí ha sido preocupante, porque en este momento los jóvenes como que se alejan, lo quieren de largo. Entonces, los más o menos de una edad intermedia, que estoy hablando 30, 40 años, son personas que están asumiendo o asumen la responsabilidad del autocross. Yo les puedo decir, básense principalmente en reglamento. Olvídense en el momento de una competencia de que ustedes tienen amigos. Eso yo hablo que los amigos los tenemos fuera, somos amigos íntimos, como usted quiera, fuera de la pista. Dentro de la pista cada uno tiene que ganarse su derecho y no favorecer a nadie, porque eso no gana nada. A raíz de eso, me acuerdo perfectamente, el finado Rodrigo Mora y Eric Zamora, Cuzuco, corrían en el carro 02. Ellos, como hermanos míos, toda una vida han sido hermanos, y me acuerdo de una fecha que hubo un detalle ahí que no hubo apelación, y yo me guié con el reglamento, y llegó Rodrigo Mora y me reclamó con el reglamento en mano, me reclamó que la decisión mía no era la más justa. Me acuerdo que yo me volví y se lo dije, Rigo,
podemos hablarlo en la mesa, pero usted tenía el reglamento, le dice muy fácil a usted que usted tiene 30 minutos para apelar una decisión, ya sea mía o un reclamo. Si no lo hizo, perdió todos los derechos. Eso me costó mes y resto. Malas caras y todo el asunto, pero gracias a Dios todo volvió a ser como tenía que ser. ¿Cuál es el legado que yo les dejo? Defiendan el autocross, quiéranlo. En el autocross ha pasado gente, X cantidad de gente que ve el autocross con signos de colores y es mentira. Porque sí le puedo decir que esto para uno es pérdida. Esto es para uno pérdida porque lo que le puedan dar a usted, si yo voy a San Carlos, me dan 20,000 pesos de diésel y el carro se pierde, el tiempo que tiene que dedicarle, esto no es para un negocio. Pero véanlo con cariño, defiéndalo y cuídenlo, porque la verdad que yo creo que el autocross nunca va a morir, siempre hay más de un fiebre que saca un cargo por ahí, un tubular, o que esto, el otro, y lo arregla y lo tira al barro. Creo que eso es lo mejor que puedo decirle a la gente. Respeto. Pueden de mi parte puedo decirles que toda la vida he dado respeto y me han dado mucho respeto. Entonces, cuiden el autocross, echar para adelante con la vida. Ok, en esa época estamos hablando de los 80. A principios de los 80, el presidente de Costa Rica era don Guillermo Chávez, pero era el presidente de la Asociación Costarricense de Automovilismo. Existía un señor amante del deporte y de velocidad en Panamá, en David, Chiriquí, don Gonzalo Guevara, que creo que en paz descanse, los dos, también don Guillermo ya en paz descanse. Ellos empezaron a tener relación con el asunto de la velocidad. Don Gonzalo venía a Costa Rica, a las carreras de Costa Rica, a las 3 horas, los 250 kilómetros de coda, todas esas cosas. Venía don Gonzalo mucho y participaban con la organización de Panamá también. Panamá no existía una asociación como Costa Rica, como ASEA, ni la federación. En Panamá lo que existía eran grupos, asociaciones. En ese momento que se desarrolló mucho y fue el que llevó el autocross a Panamá, fue don Gonzalo Guevara, que hizo una excelente relación con don Guillermo Chávez. Entonces, en aquella época no existían campeonatos. Campeonatos lo hacían Costa Rica nada más, Panamá lo que hacían eran fechas. Y las competencias que empezaron a hacer en Panamá, en David, Chiriquí, eso lo hicieron, pero por invitación, no por campeonato. Y eso lo empezó don Gonzalo Guevara solicitando, llevaba a Costa Rica, de Costa Rica 8 carros. En aquella época en Panamá se corría hasta con los parabrisas en los carros. Se corría con rayos Pioneer, que decíamos nosotros que en aquella época había que ir a conseguirlos a Panamá porque aquí eran carísimos o no habían. Y ellos empezaron a cambiar, porque ya los carros de Costa Rica ya empezaban, digamos, principalmente llevaban a un Luis Vargas Lúa, a un Marvin Corrales, a un Rigo Mora, a un Gerardo Villaplana, a un Quique Rojas, a Eric Zamora, los llevaban y eran muy conocidos y se hacía 2 hits de competencia, pero de ticos en suelo panameño. Cuando ya los panameños empezaron a mejorar, le cuento, fue extraordinario el asunto porque nosotros nos llevó sus buenos años y en Panamá un par de años ya estaban casi que mejor que nosotros. Manejo, excelente porque son locos y en eso hay que tener cierta locura. Y ya empezaron a conseguir, para ellos era más fácil mandar a traer motores, mandar a traer repuestos y todas esas cosas, que inclusive cuando nosotros íbamos a Panamá hacíamos fiestas, porque ya nos comprábamos repuestos para venir a arreglar los carros acá. Y eso se fomentó que por lo menos 2 o 3 veces al año don Gonzalo Guevara invitaba a ASEA, que ASEA llegara los carros a Panamá. Luego se fue creciendo tanto el asunto que en Santiago del Agua estaba el señor Lionel Chan y el doctor Rubén Spiegel, odontólogo, que actualmente hay un corredor en Panamá que es hijo de Omi Spiegel, hijo de don Rubén. Les dio por si íbamos a Santiago del Agua. Pero ya en ese entonces no existía ASEA, ya pasó a ser la federación, pero lo hicieron por invitación. Y nos invitaron a esa época para las fiestas de Santiago del Agua, que dije anteriormente, aproximadamente el 30 de julio, son las fiestas, y fue un evento espectacular. Un evento
de 40 carros y principalmente de 6 y de 8, porque Panamá no tiene, hasta ahora están pensando hacer carros 4 cilindros. Panamá hubo una carrera en Santiago del Agua de 4 cilindros, pero fueron llevados, creo que fueron 4 o 5 carros de 4 cilindros, pero en Panamá no hay. Ellos usan mucho el buggy, tipo buggy, en pistas de autocross, pero para competencia 4 cilindros no tienen. Ahí creció la fiebre de los panameños y ya empezó don Gonzalo Guevara a retirarse un poco por problemas de salud y otras cositas. Entonces ahora el que tiene más auge en los eventos de autocross es Santiago del Agua, que ahí hay un grupo de una gente borrero, que es de Panamá Centro. Bueno, Costa Rica nos invitaron a correr a Panamá Centro, cerca del canal de Panamá. Borrero, Omi, hay varios corredores que se han juntado y hacen medio un campeonato en Panamá que lo hacen principalmente en Santiago del Agua y en David. Y ellos muchas veces vienen a Costa Rica y nos invitan, aunque yo creo que se ha ido, porque el que quiere coger el evento en Panamá actualmente no tiene muchas ganas de llegar a los ciclos. Aunque ahora los panameños nos ganan, vamos a ser sinceros. Esos años que estamos hablando, cuando ya empezaron a correr panameños y ticos en el mismo hit, que no la veían los panameños por más carros que tenían, ¿verdad? Pero ya los panameños andan en unas condiciones excelentes, quizás mejor que nosotros. Duele decirlo, pero ahí están. Y ellos no fallan de su campeonato. Tienen un problema muy grande. Hay muchos caciques y pocos indios. Ahí es donde se suscitan muchos problemas. Ellos corren bajo el reglamento nuestro, nosotros nos lo hemos cedido varias veces. Yo tengo el honor de que Borrero, que eran los dirigentes altos de Panamá, cuando hay muchos problemas, me llama: Fernando, ¿qué harías con esto? Digo, haces el reglamento, ¿qué es el reglamento? Taca, taca, y le toma mucho a uno la opinión. Y han ido mejorando, pero el problema es que cuando llega un cacique nuevo quiere quitar a los otros caciques, y eso ocasiona muchos problemas. Pero esperemos de que igual que Costa Rica, todo se arregle para bien de todos, y que ojalá podamos hacer que en su momento se habló de hacer un campeonato mutuo, ya avalado, digámoslo así. Lo que pasa es que en Panamá hay un Pandeporte, Panadeportes, creo que se llama, no hay una federación directamente de automovilismo, hay diferentes asociaciones. Y aquí estamos más regidos por la federación, entonces hasta cierto punto la federación nos ayuda o nos obliga a ordenarlos un poquito mejor. Pero yo espero que sí, que ojalá, aunque me toque verlo de las gradas, pero la idea es que se pudiera hacer ese campeonato.